Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy tenemos el placer de estar aquí en este foro, en este seminario web con la pastora de la Iglesia Misión Carismática Internacional. Ella se llama Maribel Espinal. Ella va a estar con nosotros y para dar un contexto, lo que queremos hacer hoy es básicamente hablarles a todos ustedes sobre la importancia de la Semana Santa, el valor que tiene para los cristianos, los evangélicos, los católicos, este día tan especial, y que ya que estamos todos en casa, en acuartelamiento, o en cuarentena, como se le llame, o en confinamiento, y estamos todos tratando de evitar el contagio de este enemigo invisible, hoy quisimos traerles a estos foros de nuestro distrito, de aquí del sur de Miami y también de toda la región, una voz de mensaje positivo, mensajes que van a emanar de la Biblia como tal, Biblia que obviamente la leen todos los seguidores de Cristo, tanto cristianos, evangélicos y católicos y otros credos religiosos. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentar a Maribel, con quien hemos trabajado en varias oportunidades, y quién mejor que ella de hablarnos de la importancia de la Semana Santa, por qué debemos valorar estar ahorita en casa, y sobre todo con el tema de la pérdida de valores, el tema de la familia, que hoy por hoy toma tanta importancia. Maribel, bienvenida. ¿Cómo estás a estos foros aquí con nosotros? Es más, la página se llama districttownhall.miami, pero es un foro abierto para toda la comunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues también aquí en mi casa, haciendo mi cuarentena, trabajando desde casa, gracias a Dios. Se convirtió aquí en una oficina de trabajo, mi esposo en lo suyo, yo en lo mío, mis hijas en lo suyo. Pero bien, gracias a Dios, disfrutando también este tiempo que nos da la posibilidad de compartir en familia, de estar cerca de nuestra familia mientras estamos trabajando. Perfecto. Maribel, cuéntanos un poco por qué es tan importante la familia y sobre todo en esta época de Semana Santa. ¿Cuál es el valor que tiene compartir, entendernos, estar en familia? ¿Cuál es ese valor y qué mensajes podemos enviarle a la gente que hoy está en sus casas, que nos están viendo, de por qué no deben ver esto como algo negativo, sino como algo positivo desde ese punto de vista? Bueno, la verdad es que la familia siempre ha estado en el corazón de Dios. Él fue el creador de la primera familia. Y él fue el que dio las primeras indicaciones en la Biblia de que dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y tendrán su propio hogar. ¿Mm? Entonces, es como que esta institución familiar siempre fue instituida por Dios desde padre, madre e hijos. Se entiende que en el hogar el padre es como, el hogar es como una puerta, ¿no? Entonces el padre es un poste, la madre es un poste y los hijos son el dintel. Esa es como la estructura familiar que el Señor nos dejó en su palabra. Pero también hoy en día tenemos familias que no solamente tienen papá y mamá, sino que tienen solamente la mamá, solamente el papá, o que tienen dentro del hogar están los tíos, los abuelos. Son familias que tienen una conformación distinta, pero todas las familias están en el corazón de Dios. Y el deseo del Señor es que todos estén viviendo en armonía. Entonces, hay algo importante que debemos entender en este tiempo de cuarentena. La naturaleza humana siempre tiende un poco como al egoísmo, a buscar sus propias cosas. Cuando los hijos están compartiendo todo el día en la casa, están de pronto dados a lo que es la pelea, las divisiones, los pleitos. Es ahí cuando sale todo esto. Pero cuando nosotros recurrimos al Espíritu Santo, que es el regalo que el Señor nos dio cuando murió en la cruz de Calvario, Él nos deja un regalo que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos y recurrimos al Espíritu Santo, Él nos da su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es el amor, es la paciencia, es el gozo, es la paz, es el pensar en el otro, es el ser tratable, moldeable, el ceder ante las presiones que hay dentro del hogar. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, es más fácil llevar esta cuarentena.
si nosotros nos acercamos más a Dios, si buscamos más de su presencia, si nos desahogamos delante de Él, es más fácil llevar esta cuarentena y dejar de lado toda esta, de pronto, agresividad o actitud que tiende a la contienda, que tiende a la pelea, y más bien aprovechar que tenemos el tiempo de estar con nuestros hijos. Cuando estamos en el trabajo, echamos tanto de menos nuestra familia, echamos de menos estar en casa, nos quejamos muchas veces de que no tenemos tiempo de compartir. Es aprovechar este tiempo para utilizarlo, invirtiendo cada uno en nuestra familia. Si es papá, si es mamá, es pensar en tener más tiempos de conversar con los hijos, en tener más tiempos de jugar con ellos, en escucharlos más. A veces es tan importante este detalle de poder escuchar a los hijos porque uno tiene tantas cosas en la cabeza, está pensando en el trabajo, quiere hablar solamente de cosas importantes, que para uno son importantes, pero es darle a cada miembro de la casa la importancia que se merece, que las cosas y los asuntos que ellos tratan son importantes. Los hogares son muy diversos. Hay hogares que tienen niños de 3 años, hay niños de 10 años, hay niños de 15, 16, 20, 25 años, y cada edad tiene su importancia. Entonces, ¿cuál es el consejo acá? Apartarnos un poco salirnos un poco de nuestro mundo, de lo que siempre tenemos, nuestras preocupaciones, salirnos un poco de ahí y tomar tiempos para escuchar a la familia. Los niños están hablando de sus cosas, de sus dibujos animados, de sus muñecos. Ponerles cuidado, no importa. Los adolescentes están hablando de la amiga, del colegio, del chisme que les salieron, no sé, cualquier cosa que de pronto uno dice, mira, esto es un problema menor y yo tengo problemas mayores que esos. Es prestarle atención a cada uno conforme a su necesidad. Y esto es tener paciencia. Dentro del hogar, nosotros como adultos somos los que traemos paz a la casa. Por ejemplo, estamos escuchando las noticias, entramos en un shock, empezamos en angustia, angustiamos a los hijos, angustiamos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. Es traer paz al hogar. Nosotros podemos ser el foco de cambio de nuestro hogar. Solamente con el cambio de uno, cambia toda la familia. Con solamente una persona que ponga un ambiente diferente, cambia toda la familia. Si tú te determinas a acercarte un poco más a Dios, vas a recibir la fuerza para dar ese cambio dentro de tu hogar y aprovechar estos tiempos de cuarentena y convertirlos en una ganancia y no en una pérdida. Por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, generalmente les pasa que se estresan mucho dentro del hogar. Están desesperados por salir, se ponen de mal humor. Entonces, es sentarse, hablar con ellos, escucharlos, darles consejos, darles ideas para que puedan pasar bien este tiempo. Y es sentarse y reflexionar y decir, ¿yo qué puedo aportar a mi casa en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo yo puedo ser alguien que suma dentro de la casa y no que resta? Alguien que no, a veces de pronto nos metemos tanto en las noticias, no escucharlas tanto, informarse, mantenerse informado, pero tener otro tipo de diversión, música, películas, hacer una noche de películas familiares, con crispetas, bueno, tantas cosas que podemos hacer para mantener un buen ambiente en nuestro hogar. Entiendo, Maribel, y creo que toca este tema súper sensible. Me parece que a veces se nos olvida el contexto de entender a los demás, ¿no? Yo creo que la Semana Santa debe ser la oportunidad, y tú y yo lo vemos mucho, de que las personas se angustian, se estresan y entonces empieza ciertos conflictos, obviamente personales, que a veces son hasta naturales en la especie humana cuando hay estrés, cuando hay desesperación, en fin. Pero eso que tocas de poder entender, de darle importancia a la necesidad de cada persona, me parece que hace parte como de ese ejercicio que son cosas que son tan elementales y creo que nos las han enseñado desde chiquitos. Yo creo que hoy por hoy hay un tema que me parece preocupante, y es que cada vez que se trata de tocar temas que tienen que ver con la Semana Santa, temas religiosos o temas que tocan a comunidades tan importantes, hay ciertos sectores que tratan de ridiculizar esto, ¿no? O de decir, esta persona ya se volvió extremista o se volvió pues un cura, ¿no? O un pastor, en fin, lo que sea.
Y pienso que al menos para mí la importancia que tiene la Semana Santa, de poder entender a cada persona, que en cada familia hay un rol, ¿no? Tan importante. Y creo que el mensaje que tú tocas es muy válido de que cada persona tiene un rol, tiene una misión, que tenemos que ubicarnos en ese contexto para poder entender que si el niño está desesperado por salir no es porque sea inquieto o sea indeseable, sino porque pues, es una criatura que de pronto tiene 5 o 6 años y hay que sacarlo, ¿no? Y ponerse como en el lugar de esa persona, lo mismo el padre de familia que está de pronto sin trabajo, está en este momento desesperado viendo qué va a hacer. También hay que entender que de pronto la persona no es que esté amargada o que esté, pues, o sea, que no quiere hablar. Entonces, creo que para mí ese tema familiar que tú tocas me parece clave porque yo sí creo plenamente de que cada persona cumple una función, tanto en la sociedad como en la familia, como en su trabajo. Y a veces valoramos ese rol, a veces no lo valoramos, pero pienso que el llamado que yo hago con lo que tú acabas de decir es que debemos obviamente ponernos en el zapato, en el lugar de cada persona y ese rol, por ejemplo, que cumple tu esposo, lo que cumples tú en tu hogar, son roles súper importantes que si el uno no lo hace, pues tiene una consecuencia para todo el eje familiar. Entonces yo pienso que eso que tú tocas como que es como el seno finalmente de esta charla y es como hacerle entender a la gente de que esta Semana Santa, que es atípica, porque mira, por ejemplo, que en algunos países, en Colombia, por ejemplo, se presentó que la gente estaba armando plan ya para irse para las fincas. Algunas de estas personas fueron detenidas, pero es porque estamos muy preocupados por lo banal, ¿no será? Por lo superficial, pienso yo, y como que nos olvidamos de la mamá, del papá, del rol que cumplen las personas. Por ejemplo, me aterra de que hay una cantidad de muertos por el COVID-19 en diferentes países y la gente, o sea, familia, siente pavor de ir a recoger a sus seres queridos, sencillamente pues porque tuvieron una enfermedad o padecieron una enfermedad y en dónde está como, no sé, el pensar en que, bueno, es mi papá, es mi mamá, cómo van a enterrarlo en una fosa común, o sea, cosas tan elementales, pero creo que la humanidad entera está hoy por hoy centrada en temas tan superficiales y pienso que este tema de la Semana Santa debemos de tratar todos en comunidad como devolverle ese espíritu, no tanto del viaje y del plan, sino cómo recuperamos ciertos valores familiares. Hay Claro, temas, la conversación, por correcto, ejemplo, disciplinas. Desayunar siempre juntos, almorzar siempre juntos, sin aparatos electrónicos en la mesa, conversar, escuchar a cada uno, darle el lugar a cada uno, desde el más pequeño hasta el más anciano. Cada uno debe tener su lugar, cada uno debe poder expresar sus emociones, expresar qué siente. Si notas que un miembro de tu familia está un poco agresivo, toma el tiempo en algún momento del día, acércate, bueno, ¿qué te pasa? Conversemos. Es tan importante que no se sientan solos, incluso estando dentro de la misma casa, porque a veces, ¿qué sucede? Estamos dentro de la misma casa y yo estoy con mi celular, tú con el tuyo, la niña con el de ella, el otro con el de él, y no estamos juntos, sino que cada uno está en su electrónica, en su, claro, en su aparato. todo el mundo está en su Claro, mundo. entonces ellos están ahí viendo sus videos, ahí pegados todo el día, y el resto de la familia no sabe cómo ese joven se está sintiendo allá encerrado en su habitación, metido en su aparato. Es lo que estamos, lo que podemos aprovechar de hacer ahora. Si hay algo que ha perjudicado a la sociedad, es el dejar a nuestros hijos abandonados a su pensamiento y a su suerte por estar nosotros concentrados en nuestros propios problemas. Pero ahora estamos todos dentro de la casa. Entonces, Y que mira, sea el momento para buscar correcto. esas posibilidades de compartir con cada miembro de la casa. Alguien me tocaba un tema muy importante el otro día y me decían que curiosamente ahora que estamos en esta crisis del COVID-19, hay tres temas que han surgido como relevantes. Uno, la importancia de la religión, de creer en Dios, de creer en esa guía, y no desde un punto de vista, o sea, digamos, radical o pasional, pero sí ver cuál es la influencia y el rol que juega cada religión, por qué existen, por qué la gente busca refugio en ellas y por qué la Semana Santa tiene, digamos, tal importancia y tal rol, ¿no? La persona me hacía la observación y me decía, ahora todo el mundo está refugiado en Dios, está refugiado en lo que va a pasar, o sea, pero hay como
hay una gran reflexión, pienso yo, a nivel general de la ciudadanía en diferentes países, porque se ha entendido la importancia que tiene estar cerca de Dios y cómo no se debe, y paso al siguiente punto, de que, por ejemplo, antes nos decían que las redes sociales nos estaban separando y todo el tema, pero irónicamente ahora, en este proceso tan difícil, son las que nos han unido por medio de estas conexiones web, sea con los familiares, los abuelos, en fin, todo esto. Ahora Entonces, los cumpleaños se celebran por videoconferencia. Nosotros tuvimos una imagínate, cena súper linda el miércoles de agradecimiento a Dios y todas las familias de mi familia, todos los hogares, nos conectamos, hicimos una videoconferencia, cada uno hizo una cena en su casa, dimos nuestras palabras cada uno, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en estos años, de dónde nos sacó, dónde nos tiene ahora. Cada uno dio su testimonio y después de que hicimos todo eso, nos desconectamos y cada uno a conversar en familia, los padres contándoles sus historias a los hijos y tomamos una linda cena. Eso fue en honor a la Pascua. qué Y fue bonito, ¿eh? súper, sí, fue muy lindo, fue muy agradable y fue todo, fue darle tiempo a nuestra familia, el núcleo familiar que vivimos en la misma casa, pero fue un tiempo de compartir con los miembros de nuestro hogar, de nuestras familias, que cada uno tiene su hogar. Qué bonito. Y se ha logrado como conectar y entender de que esos lazos tan importantes familiares no se pierden, a pesar que no nos podamos ver o que no podamos, o sea, tocarnos y que yo siempre creo en la esperanza, ¿no? Esa voz de esperanza que hay en diferentes aspectos, fundamentalmente en el tema de que, como dice Jesús, o sea, no podemos, ¿cómo se llama? Desvanecernos o perder la esperanza porque Él siempre va a estar ahí para recogernos o para mostrarnos el camino. Pero yo pienso de que más allá de eso, siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una esperanza y pienso que el mensaje que la gente debe obtener es, sí, estamos pasando por un momento difícil, no sabemos qué va a pasar en los próximos semanas o meses, pero creo que hay esperanza, podremos avanzar si sí valoramos el rol de cada persona en nuestro hogar, el rol de la familia, el rol de las religiones, cual sea que las personas crean. Y pienso que llega el punto también de desconectarnos un poco de lo superficial, porque pienso que nos hemos concentrado mucho en si este tiene o no tiene, si este viene de tal sitio o no viene de tal sitio. Y al final creo que el mensaje debe ser otro, ¿no? O sea, qué valor tiene cada persona por su ser, por su persona, y no por lo que cada persona puede aportar. Aunque yo sé que en este mundo en el que vivimos, pues eso es un poco utópico, pero creo que debemos ir caminando, yendo hacia ese lugar para que podamos como pensar en que, bueno, yo valgo, pero no valgo por lo que tengo, sino por lo que le puedo aportar a los demás. Y creo que esa debe ser la reflexión, ¿no crees? Por lo que soy, claro. Cada persona tiene su valor con lo que es. Y es verdad, o sea, en ese sentido los valores han sido muy cambiados. La Biblia dice que en estos tiempos, que podríamos llamar que son los últimos tiempos, las personas iban a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Pero bueno, en términos de pérdida de valores, ¿tú cómo ves el tema? Tú estás en Chile, para quienes nos están viendo. Eh, ¿Crees que la pérdida de valores es a nivel general, a nivel global? ¿Crees que hoy por Sí, hoy, o sea, los valores dependen de cada hogar? ¿Cómo hace uno como para entender esa situación y verle como, desde el punto de vista, digamos, de la fe, cómo podemos pensar de que el valor de no ser egoístas? Mira, por ejemplo, nomás hace unas semanas, yo veía gente en los supermercados comprando, o creo que compraron todo el arsenal de papel higiénico. Y nadie en ese momento está pensando, oiga, caramba, pero de pronto hay otra persona que también va a necesitar, claro. ¿no? El papel higiénico. O los que compraban, por ejemplo, toda la carne de la despensa. O sea, eso es lo que yo me refiero. O sea, que la gente no tiene esos valores. Entonces, o no los tienen porque no fueron inculcados o sencillamente porque vivimos en una sociedad perversa que se ha alejado de lo que algunos quieren hacer ver como diabólico, como son las religiones, pero lo que yo pienso que de una y otra forma ayuda mucho
a la sociedad a entender de que, al menos de mi perspectiva, la religión no es nada negativo siempre y cuando, como todo, sepa llevar y se sepa entender. Si uno malentiende pues, las cosas, pues obviamente todo va a ser Claro, negativo, ¿no? claro, claro. Tienes toda la razón en ese sentido, porque es que hay personas que predican la religión, pero no aplican la religión en su propia vida. Y creo que ahí es donde está la diferencia. Bueno, en realidad Cristo no es una religión, Cristo es una forma de vida y ahí radica una gran diferencia. Hay personas que no se llaman, propiamente tal, no se llaman católicas, ni cristianas, ni evangélicas, pero tienen una fe en Dios y viven una vida conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que hace una verdadera persona de fe, porque yo puedo poner una etiqueta acá y decir que yo soy de tal religión y yo puedo pararme a juzgar todo lo que todo el mundo hace con un látigo en la mano, pero no estoy dando yo muestras de amor, yo no estoy siendo testimonio con lo que hago y soy una persona egoísta que solamente pienso en mí misma, pero sí quiero que todo el mundo dé ejemplo y todo el mundo dé testimonio conforme a mis parámetros. Entonces ahí hay que tener como ese equilibrio de identificar también cuando una persona verdaderamente practica la fe y practica el amor de Dios y practica la verdad. Hablando de lo que tú dices, que estamos en unos tiempos donde las personas somos egoístas. Bueno, y hablabas de la reacción de la gente en los supermercados. A mí me parece que el mejor ejemplo está en la mascarilla. ¿Sabes por qué? Porque viste Sí, porque viste que la primera publicidad que salía en todas partes es: qué ignorante si tú usas una mascarilla para el COVID. Si tú usas una mascarilla, eso no te va a proteger. Tú usas la mascarilla si tú eres el enfermo. correcto. Entonces nadie quería usar la mascarilla porque yo no estoy enfermo. Ni siquiera por prevenir que la otra persona no se enferme sin saber que yo estoy enfermo. O De sea, acuerdo. yo la uso para prevenir yo no enfermarme, pero no la uso para prevenir que otros se enfermen. Siendo que tú puedes decir, yo no sé si estoy enfermo, el virus se contagia 14 días antes, entonces voy a usar mi mascarilla por cualquier cosa. Si De toda la acuerdo. sociedad eh, tiene ese pensamiento, entonces estás pensando más en el otro que en ti mismo. Estás pensando que puedes dañar al que está al lado con cualquier clase de malestar o resfrío que tengas. Pero lo que te digo es que el ser humano es así. Las personas que no son egoístas de nacimiento son pocas en realidad. ¿Qué es lo que cambia en nosotros esa tendencia a ser egoísta? Piensa tú en los niños. Cuando tú ves niños jugando, hay niños la mayoría de los niños se pelean porque mi juguete es mío y no se lo quiero prestar a nadie, porque es la naturaleza humana. Como seres humanos nacemos con ese egoísmo dentro de nosotros. De acuerdo. En la crianza, en la cultura, esas cosas van cambiando y vamos aprendiendo a pensar en los demás. Y la Biblia nos da esa enseñanza. El Señor nos da esa enseñanza. El Señor Jesús vino a cambiar el parámetro de tantas cosas, porque antes de Él, la historia humana se divide ahí. Cuando llega Jesús a la tierra, ahí está la división. La gente puede no creer como quiera, pero Jesús dividió la historia. Todo Totalmente es de antes acuerdo. y después de Cristo. Y antes de Cristo había una filosofía y un pensamiento, pero después que llegó, el pensamiento era otro. Bíblicamente hablamos de que antes de Cristo se decía ojo por ojo y diente por diente. O sea, tú, si te piden, dale la bofetada, dale el puño, dale la palmada. Devuélvele todo, con creces, porque eso es justicia. Pero cuando llega Jesús y dice, no, es que no es así. Es que si te piden una milla, ve 2 millas. Si te dan en una mejilla, pon la otra. La gente se ríe mucho de eso. Está en la televisión, en los memes, pero fueron las palabras de Jesús y fuera de toda broma es su enseñanza. Que tú puedas Pero, pensar más en el otro, o sea, primero en el otro, antes que en ti mismo, y además promete que eso te da le da un verdadero sentido a tu vida.
Pero mira que eso es muy cierto que acabas de decir que hay una naturaleza humana que es innegable, lo que dices del ejemplo de los niños, ¿no? Que esto es mío y no me lo toque, ¿no? Y uno puede recordar ejemplos de eso cuando uno era pues chiquillo. Y lo que también dices es cierto, ¿no? Finalmente, lo que se ha predicado durante mucho tiempo es finalmente es un estilo de vida, es un tema de que Jesús y todo lo que Él encarna, finalmente no es una creencia, sino es cómo tú sigues unos pasos para que puedas vivir mejor en comunidad, que finalmente ese es el mensaje. Y hoy por hoy, al menos la reflexión que yo he hecho, y pues yo lo he hecho varias veces como católico, es que finalmente si tú tienes esa paz interior, si tú puedes entender las necesidades de los demás y si cometes un error, tener la valentía de decir, sabes qué, me equivoqué, discúlpame, cosas tan elementales y tan mínimas, pero que te llevan a ser mejor persona. Y en la reflexión de la gente que yo he visto, por ejemplo, aquí en mi distrito, que han pues prácticamente acabado con todos los supermercados, y yo entiendo la desesperación, o sea, yo no estoy criticando a estas personas, ni estoy diciendo que esas personas son equivocadas, y le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo en este momento, a los amigos que se están uniendo, viendo el seminario, pero para mí la reflexión está en que, claro, yo entiendo esa desesperación, pero entonces me pongo a pensar en los demás y si yo puedo tener esa restricción de ir al supermercado y cojo un panel de huevos solamente, un paquete de papel higiénico, porque yo no sé si me voy a morir mañana y tengo que pensar también un poco y no es como trascender, sino es como pensar cómo actúo hoy, cómo voy a actuar mañana y si hay un mañana voy a seguir siendo la misma persona que he sido siempre. O sea, eso hace parte como un tema de evolución personal. Pero a mí no me parece correcto que hoy por hoy, sobre todo en épocas de Semana Santa, y tú lo debes saber mejor que yo, hemos visto una constante intención de algunos sectores de diabolizar la palabra de Dios o el tema de la religión por algunas manzanas podridas, que las hay obviamente, pero yo pienso que ha ayudado mucho misas, sermones que se han hecho vía web, tú has hecho varios de estos, y la gente pendiente, la gente buscando un refugio en estos momentos tan difíciles, y yo he hecho la reflexión definitivamente, y por eso es que te invité a ti, porque yo dije, bueno, definitivamente más allá de que el pequeño negocio, que cómo vamos a conseguir el dinero para pagar el arriendo y todo el tema, yo pienso que la gente necesita tener paz en su corazón y en su mente para poder tener la serenidad de afrontar este tipo de situaciones. ¿Cuál sería como el mensaje desde tu experiencia, tú que te paras y das sermones, que tú tratas con una cantidad de personas, seguidores de tu iglesia, algunos que tienen dinero, otros que no, otros que son muy pobres? ¿Cuál sería ese mensaje para el ciudadano que nos está viendo para que pueda entender cuál es la importancia del mensaje de la Semana Santa, de seguir una palabra desde tus perspectivas, por favor? Bueno, en realidad es desde la perspectiva de la palabra de Dios. Eh, ¿Qué significa la Semana Santa? Es la celebración de la Pascua. Y si nos vamos más atrás, la celebración de la Pascua es algo que se instituyó después de que el pueblo de Israel fue librado de Egipto. En esa noche, fue una noche que el Señor había anunciado que iba a venir una de las 10 plagas, que era la última plaga, que era cuando venía el ángel de la muerte, iba a pasar por todas las casas e iba a matar a los hijos mayores de cada familia, ese ángel de la muerte, que eso era una plaga. Y el pueblo de Israel aprendió, como Dios le enseñó directamente, a aplicar sangre sobre la puerta, sobre los dinteles y los postes de la puerta en la parte de afuera. ¿Cómo se hacía eso? Había que sacrificar un cordero que no tuviera mancha ni nada roto, nada, tenía que ser perfecto ese cordero, lo sacrificaban por familia y el padre aplicaba esta sangre afuera y esa era la señal que el ángel iba a ver para no afectar a los hijos mayores del pueblo de Israel. Así es que nos cuenta la Biblia que sucedió esa noche. El ángel pasó, los hijos del pueblo egipcio murieron, los hijos mayores, y al día siguiente
que hizo, ese tiempo fue de quedarse en la casa. No, nadie podía estar fuera de la casa. Todos tenían que estar adentro. Solo el padre de familia salía, ponía la sangre y entraba. Al otro día, cuando pasó el ángel de la muerte, después vino libertad para el pueblo de Israel, que fue cuando ellos pudieron salir de Egipto. Por fin Faraón los soltó y pudieron salir de la esclavitud y fueron guiados por Dios hacia el desierto y fue el comienzo de la libertad del pueblo de Israel. Antes de Jesús, esa era la celebración, la Pascua. Eso era lo que significaba. Era como cuando tú celebras el Día de la Independencia. Ok. Ese fue el día que fui independiente. Ese fue el día de la Pascua, es el día que yo soy independiente. Y justamente para el día de la Pascua fue cuando Jesús vino y dio su vida en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús era ese cordero, que era el Cordero de Dios. Derramó toda su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos tener libertad. Hoy en día ya no hay que sacrificar corderos ni nada de eso, porque tenemos la sangre de Jesús que está a nuestro favor. Y es la sangre de Jesús la que nos protege. Entonces, en este tiempo, cuando uno se llena de temor, que no quiero que la enfermedad entre a mi casa, que quiero que todos estén bien, que quiero que la provisión esté en mi casa, Señor, que tú estés con nosotros. Es el tiempo que los padres de familia o las madres de familia pueden hacer este mismo ejercicio, tomar aceite de olivas, aplicarlo en la entrada de su casa, en los postes y en el dintel, y hacer una oración pidiendo que la sangre de Cristo proteja su casa del ángel de la muerte, que en este tiempo es el coronavirus. Es una manera como nosotros podemos también activar nuestra fe y orar dentro de nuestras casas por la protección que estamos buscando en este tiempo. Ahora, frente a lo económico, ese es un tema tremendo. Y la verdad es que se han visto muchos milagros que Dios ha hecho con las familias, porque la palabra también dice que el Señor no desampara al justo. Una persona que busca a Dios con fe, que le cree, principalmente esto. Porque ¿qué es la fe? Fe significa confianza. Si yo confío en Dios, Él va a responder a mis oraciones. Yo tengo dos opciones: o me pongo a renegar, me pongo a preocuparme, me pongo a angustiarme, me da un paro cardíaco, angustia a toda mi familia, a todos los que están a mi alrededor, o los junto a todos y les digo, vamos a buscar de Dios en este tiempo. Estamos sin la provisión, pero creemos en un Dios de milagros. Vamos a decirle, Señor, mira a esta familia que está aquí, estamos con necesidad, por favor, ayúdanos. Protege nuestro hogar, danos la provisión para que podamos sobrevivir este tiempo, para que podamos pasarlo bien, sin angustias. Y el Señor se va a mover, porque es que es en la dificultad y en la angustia que el Señor se mueve. Es ahí donde Él pone su mano, es ahí donde Él responde. Pero mira que toca es un tema muy bonito y es algo que yo he vivido tal vez desde algo parecido, y es que hace muchos años yo siempre pues he creído y he tenido fe en Dios, pero pues uno en medio de su, no sé si juventud, arrogancia o lo que sea, uno a veces decía, pero es que esto no se dio como yo quería y como yo quería y como yo quería, y llegó un punto en donde dije, bueno, de pronto ese no es el camino. A veces, por ejemplo, cuando no se daba algo de un dinero, de pronto un trabajo o alguna cosa, me generaba una gran frustración y empezaba a renegar y a decir, pero ¿dónde es que estás tú? Si es que, ¿por qué se le da a Pedro y no se me da a mí? Entonces llegué a la reflexión un día de decir, bueno, calmémonos, demos un paso al costado, miremos a ver hacia atrás qué hicimos mal, en qué actuamos mal, y si no actuamos mal, de pronto es que ese no es el camino, que esa no es la puerta que debemos caminar. Pero pues a veces nos toca, yo creo que parte de lo que estás diciendo de tener fe es también caminar el camino, ¿no? O sea, tropezarse y no cada vez que se tropieza uno está renegando y echando maldiciones de que es que este es un o es un tal por cual, sino hacer la reflexión. Y me empezó a funcionar algo muy curioso. Cuando no se daba un negocio, empecé a decir lo opuesto. Lo que yo decía antes, que era decir, esto no se dio, hombre, qué vaina. Empecé a decir, el dinero va a aparecer, el negocio se va a dar. Si no se da esta semana, se dará, se dará. Y empecé a tener esa reflexión y ese modo de pensar positivo, o sea, empecé como a liberarme del odio y del resentimiento, y las cosas empezaron a dar.
O sea, y entonces ahí fue cuando entendí, entonces lo que estaba haciendo antes, que era lo totalmente opuesto, era incoherente, decir que uno tiene fe y empezar uno A renegar, es a correcto, pelear, a correcto. decir palabras. Y es que lo que pasa es que, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña la Biblia? Que la palabra tiene poder. Lo que tú declaras con tus labios, estás dando una orden para que suceda. Y si tú todo el tiempo estás diciendo cosas negativas, esas cosas negativas van a suceder. Pero cuando tú empiezas a dar, es como que la rueda va así y va impulsada, va para un lado. Pero cuando tú determinas cambiar esa actitud y decir, voy a dejar de decir esas cosas negativas, la rueda empieza a darse vuelta para el otro lado. Y es No, un total, proceso, ¿no? total. Y de hecho hay una serie cómica estadounidense que pues, de hace varios años, ¿no? Yo ya dejé de ser un chiquillo, ¿no? Entonces ya toca hablar de hace unos 20 años. Había una serie muy buena, gringa, americana, en donde a un personaje siempre le iba mal. Entonces un día el tipo dice, bueno, yo voy a empezar a actuar de la manera opuesta. Yo voy a empezar a decir lo que quiero que se dé, pero lo voy a empezar a decir de una manera proactiva, o sea, positiva. Claro. El hombre siempre estaba pensando era en lo que iba a pasar negativo si se daba lo que él quería. Y es un poco chistoso la historia, pero finalmente el hombre empieza a hacer todo eso y le empiezan a aparecer la mujer bonita que siempre soñó, el carro que siempre soñó, el dinero, el trabajo y todo esto. Y el tipo se ve totalmente sobrellevado por esto porque dice, oh, wow, Dios mío, yo no esperaba todo esto. Y empieza a tener una transformación el personaje porque empieza a recuperar una autoestima que Claro. finalmente la gente podrá decir lo que quiera decir, pero es hasta chistoso. Gente que a veces no cree en Dios o dice que no son creyentes cuando hay una situación, por ejemplo, como el coronavirus, o están en una situación difícil, lo primero que dicen es, ay, Dios mío, sálvame. Y entonces es un poco curioso, chistoso, porque uno dice, bueno, pero usted se la ha Y pasado. a nosotros los cristianos nos empiezan a buscar. No, de El que no acuerdo, quería escuchar te llama, así como, oye, ¿puedes orar por mí? Mira, yo totalmente de te cuento acuerdo. que yo era una persona súper negativa. De hecho, mi premisa de pensamiento era, voy a declarar que no va a pasar para que si de pronto no pasa, pues no me duela tanto. Me predispongo a lo peor para que aunque me pase un poquito bueno, ya me guste porque me predispuse a lo peor. Y ese es un pensamiento súper equivocado. Y tuve un proceso largo en aprender a ser una mujer positiva. Y la verdad es que me convertí en una mujer positiva gracias a Dios, porque fue cuando lo conocí y aprendí lo que la Biblia me enseñaba, porque eso es lo que hacemos, practicar la Biblia, cambiar nuestra forma, cambiar el ritmo que iba a nuestra rueda y empezar a devolvernos y reevaluar nuestros pasos y vivirlos conforme a la palabra de Dios, y eso hace que tengamos vidas victoriosas, que podamos vencer nuestros propios gigantes, nuestros propios enemigos, y que podamos conquistar nuestra familia, y que también nos dé la fortaleza para enfrentar los momentos de dificultad. Total, y me parece que hay unos temas que son fundamentales y es, por ejemplo, el perdón, ¿no? Y creo que a veces nos enfrascamos en peleas familiares, en riñas familiares inclusive, porque yo creo que para mí, te lo digo honestamente, para mí la esencia de toda sociedad es la familia. Y me podrán Sí, llamar así es. conservador o ultraconservador o lo que sea, pero para mí, a veces nos preocupamos por la minoría X, la minoría esta, pero no nos preocupamos, y eso está bien, pero no nos preocupamos por salvar eso tan importante que se llama la familia. Y hoy en Semana Santa me parece que para mí esto ha cobrado un valor súper importante porque pienso que una familia es como un país y si una familia no funciona, si una familia está desmembrada, si una familia no tiene conexión, si una familia no se logra entender, pues es lo mismo que un país totalmente Claro. desconectado y no tiene futuro, ¿no? Entonces, en este escenario en donde hay tanta polarización, donde hay tantos escenarios de gente, o sea, negativa, ¿cuál es el mensaje tuyo para esas personas y cómo podemos, desde tu perspectiva, salvar la institución de la familia? Y cuando me refiero a la familia, yo sé que hay
hay muchas definiciones de familia, hay mucha gente que tiene sus maneras de pensar. Aquí no estamos para definir qué es y qué no es, y qué es bueno y qué es malo. Para mí la familia es ese eje fundamental en donde hay un papá, hay una mamá, hay unos hijos. Hoy por hoy tenemos, obviamente, por la evolución de nuestra sociedad, diferentes tipos de familia, pero aún esas Claro. familias hacen parte de un núcleo súper importante de esa sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar eso primero, para después pensar en recuperar nuestras sociedades que se han visto totalmente afectadas por esa misma Claro. destrucción? Claro, es que lo que tú dices, cuando tú restauras una familia, estás restaurando una sociedad. Y la familia, y el cambio, en realidad, yo lo he visto en mi experiencia, cuando tú puedes hacer que una sola persona cambie dentro del hogar, tienes el hogar, estás ganando el hogar. Con una sola persona que comienza con el cambio, con una sola persona que da el primer paso, ya se empieza a restaurar un hogar. Y como tú bien decías, la parte fundamental es el perdón, es el camino más importante, el que más hay que trabajar para poder restaurar una familia, para poder restaurar un hogar. Y sabes que yo, algo que yo he descubierto estudiando la Biblia y estudiando la voluntad de Dios para la vida del hombre, es que el perdón es relevante, súper relevante para el Señor, porque determina toda nuestra relación. Es más, tú necesitas, ¿cómo es la relación del perdón? Dios nos perdona a nosotros por nuestros pecados. Que siempre Él está ahí para perdonar nuestros pecados, porque le hemos fallado muchísimo. En la medida que Él nos perdona a nosotros, nosotros perdonamos a los que están a nuestro alrededor. Pero cuando nosotros no podemos perdonar a los que no están, a los que están a nuestro alrededor, entonces ahí Dios dice que nuestras oraciones se ven estorbadas. Pero también que nos enseña la palabra, que cuando tú no perdonas, te estás haciendo daño a ti mismo. Es decir, Total, yo total. me cierro en el resentimiento, me cierro y digo, jamás lo voy a perdonar. Y hay personas que predican que perdón jamás. O sea, eso es rebajarte, eso es humillarte y perdón jamás. Y no te das cuenta que le estás dando a otra persona el control de tu felicidad. Porque una persona que no perdona no puede ser feliz. Está lleno de amargura. Total. Y eso cambia su lente y hace que todo lo que vea se vea oscuro, se vea feo, se vea mal. Y la falta de perdón le quita la capacidad de dar un buen ambiente en donde esté. Un buen ambiente en su hogar. La falta de perdón pone una cantidad de barreras entre ellos y su familia. Entonces, la verdad es que el perdón es fundamental dentro del hogar. Y además, no solamente lo dice la Biblia, sino que está comprobado también científicamente. Cuando una persona no perdona, ese resentimiento te causa enfermedades, como gastritis, problemas a los huesos, obvio, ese odio. cáncer. O sea, es que verdadera y genuinamente el resentimiento te carcome por dentro. Entonces, la persona se aferra a ese resentimiento y siempre yo hago la comparación. Es como cuando te entierras un cuchillo y andas feliz con tu cuchillo enterrado y tú piensas que le estás haciendo daño al otro. Claro, y te estás haciendo el harakiri, ¿no? El suicidio, Sí. pues automático. Mira, eso tienes toda la razón y pues, o sea, yo insisto en que, y uno lo ve en las redes sociales, en diferentes sectores en donde la gente está tan prevenida, tan llena de odio. Yo, por ejemplo, he tenido personas que literalmente me han dejado de hablar por la forma en que pienso. Y yo a veces me pongo a hacer la reflexión y digo, hombre, caramba, la gente no tiene la capacidad, como tú estabas diciendo en ese momento, de sentarse y decir, bueno, este señor piensa diferente, pero cuál es el plusvalía? ¿Cuál es la plusvalía de este señor? ¿Qué le aporta ese señor a la comunidad? ¿Y en qué estamos de acuerdo? ¿En qué no? Y en lo que estemos de acuerdo, pues seguramente podremos construir, pero hemos llegado a unos niveles, o te decía en la introducción de la pregunta de que esto viene desde la familia, cuando un padre mire, le dice a un hijo, usted va a hacer lo que yo le diga, y el hijo le dice, no, pero es que no, nada, o sea, y no hay lugar a la discusión y A al la diálogo, conversión, a la conversación. claro, y a entendernos, y entonces esa persona va creciendo como con ese ambiente, con ese odio,
y eso se transmite también a la sociedad. Los hijos, por ejemplo, que ven a sus padres separarse, que ven a sus padres constantemente peleando. Entonces, todos esos son factores que entran en detrimento de la sociedad y, por ejemplo, para mí, pienso yo, y lo estaba pensando, de hecho, en estos días que he tenido la oportunidad de compartir con mis padres y los miraba en estos días, ¿no? Y yo decía, hombre, caramba, el valor, o sea, la maravilla que tiene eso, de poder tenerlos, de poder compartir con ellos, de poder hablar con ellos, y hay hijos que no valoran eso, ¿no? Entonces yo pienso que ese valor que tiene la familia, que tiene cada persona, que es finalmente la esencia de la sociedad, y que podamos tener personas como tú que nos puedan ofrecer, digamos, no ayuda, sino una guía o mensajes de esperanza, eso le suma a la conversación porque de todas maneras estamos ante una situación preocupante de crisis y pienso que ese eje fundamental de la familia, si logramos conectar la importancia que tiene esa institución, o sea, y si la persona no cree en Dios y no cree en nada de esto, ok, perfecto, pero que crean en algo, en una fuerza espiritual que los lleve a hacer cosas positivas, los va sin duda a sacar de la dificultad en la que están, ¿no? O sea, en este momento sin un trabajo, sin saber qué van a hacer, pero que no lleguen a la casa pensando, ah, qué jartera o qué desastre estar en la casa, porque me toca verme con este tipo, con esta señora, esos niñitos gritando. Pienso que eso es lo que debemos como reflexionar, ¿no te parece? Claro, es que lo que pasa es que también hay momentos, hay cosas que no podemos controlar. Y esto es una cosa que no podemos controlar. Y cuando ya nosotros no podemos controlar las cosas, la opción es mirar para arriba. Esa es la opción. Entonces, hay que bajar la cabeza. O sea, hay que dejar el orgullo, hay que dejar la autosuficiencia, hay que soltar el volante, hay que soltar el control y decir, Señor, me rindo. Yo confío en ti ahora. Es abrir el corazón. Es algo tan sencillo como hacer una oración privada en su habitación, algo que solamente usted, Dios y la persona escuchan. Señor, mira, vengo aquí con mi orgullo y te lo pongo. Vengo con mi autosuficiencia y te la pongo porque esto es más grande que yo, porque esto no lo puedo controlar. Entonces, Señor, ¿qué me queda? Confiar en ti. Desafortunadamente a veces confiamos en Dios como último recurso. Debería ser el primero. De acuerdo. Pero resulta que cuando ya no me queda nada más, ¿a quién miro yo? Adiós. ¿A Dios? ¿Sí o no? Correcto, sí, 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 sí. Y esa es la realidad de la mayoría de personas cuando, y por ejemplo, una vez escucha a la gente decir, yo no creo en milagros, yo no creo en esto. Yo personalmente sí creo en la capacidad que tiene uno en su mente de decir, yo voy a salir adelante. Y hay momentos en donde, por más que uno tenga la mente puesta en algo, las cosas no se dan, pero es por lo que te decía al principio. Yo pienso que no es que se pierda la fe, sino que sencillamente no es el camino, o no es la hora, o no era tu momento, o es tu momento. Pero pienso de que hay que tener como esa capacidad mental de decir, sí se puede, sí puedo avanzar. Y si no creen en Dios, pues muy bien, o sea, nadie va a criticar eso, pero si tienen la capacidad de creer en algo, en una fuerza superior, como la quieran llamar, pues genial, pero lo importante pienso yo es de que podamos decir a la gente de que sí se puede mejorar, que sí se puede cambiar y que si no quieren a la esposa y les toca vivir con ella, pues hombre, caramba, no, no, en serio, pero no maltratar a la persona ni maltratar a los hijos, porque es que yo pienso que eso que tú acabas de decir, que la persona se clava la estaca o el cuchillo, eso tiene mucho de cierto y mucha gente vive así, vive en su propio drama porque ellos mismos deciden perpetuarlo y si les tocó vivir con la mujer y no la quieren, pues armen el ambiente, o sea, cambien la posición o traten de conciliar porque pues si no, entonces nos la pasamos a toda hora peleando y acrecentando Las dificultades. las dificultades, correcto. Por ejemplo, aquí en Chile, no sé cómo habrá sido en otros países, pero a este momento subió en un 70% la violencia intrafamiliar. Fue una de las cosas
Hay cosas que uno puede sacar y rescatar muy buenas de la cuarentena, pero esta fue un tema fuerte de la cuarentena. Entonces, la verdad es que la gente está necesitando la fe para poder sobrellevar este tiempo. Está necesitando alzar su mirada al cielo. Bueno, como tú dices, hay personas que no creen en Dios y que buscan una fuerza diferente o que la encuentran dentro de sí mismos. Se trata de respetar el pensamiento de cada quien. El mío no es así. Yo pienso que Dios está en todo y que es la salida para todo. Es la salida. Ahora, y esa persona que de pronto no busca a Dios está tratando de buscar la salida en sí mismo. Si la encuentra, bueno. No, total, total. Y pienso de que en la medida en que creamos en algo, en la medida en que le demos valor a las cosas pequeñas, que a la hora del té son las más grandes, a veces creemos que la jugarreta de un niño, el beso de una hija, el abrazo de un padre, a veces le restamos importancia y creo que son las cosas más Sí. importantes, porque esas cosas a Uh-huh. veces no vuelven. Y entonces ahora que tenemos la oportunidad de estar en casa, pues aprovechemos el momento para, uno, compartir con nuestros seres queridos, pienso yo. Dos, aprovechar la oportunidad para sanar diferencias con el hermano, con la esposa, con los hijos, en fin, porque de pronto no tendremos otra oportunidad de estar en Claro. este acercamiento y es una oportunidad sin, por lo como decías tú, si no creen en Dios, pues al menos que practiquen parte de la palabra de Dios y el ejercicio de Dios, que es, o sea, perdonar y ponerse en los lugares de los demás antes de uno mismo decir, no, es que soy yo el que tiene que tener la razón. Y pienso que eso es parte del ejercicio, ¿no crees? Bueno, como te digo, lo que pasa es que son pasos que necesitan una fuerza superior. Perdonar es algo que cuesta. Es una decisión. No es algo mágico que tú vas a llegar y de un momento a otro te dieron tantas ganas de perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. No. Eso es una determinación que tú tomas. Darle más amor a tu familia es una determinación que tú tomas. Tú caes en cuenta y dices, es necesario hacerlo. A mí me pasó que dentro de todo mi proceso yo me restauré, me reconcilié con todo el mundo, con mis hijas, con mi esposo, bueno, en mi vida todo bien. Y a mí me había costado mucho acercarme a mi papá, porque mi papá no había creado lazos conmigo. Correcto. O sea, yo tenía argumentos fuertes contra mi papá por cosas de la crianza. Entonces yo amaba a mi papá, mi relación con él estaba muy bien, se había restaurado, pero yo no era capaz de darle un abrazo a mi papá y decirle que lo amaba. Y no sabía cómo hacerlo. O sea, yo lo veía y no me salía. Hasta que un amigo me dijo, mira, te doy un consejo. Cuando lo veas, abrázalo y no le digas nada, solo dale un abrazo. Mm. Y entonces yo empecé a hacer eso, a abrazarlo cuando lo veía. Mm. Y eso hizo que después yo le pudiera decir, papi, te amo. Claro, imagínate, todo un Porque cuando tú proceso. creces toda tu vida sin darle a esa persona el abrazo, sin decirle que lo amas, cuesta que salga. Entonces uno tiene que ser intencional en todo esto. Uno tiene que determinarse a aceptar esos cambios en sus patrones de conducta. Y poco a poco uno va quitando la barrera. Es algo que Total, después se vuelve costumbre. Y total. después se vuelve necesidad. Necesito abrazarlo, necesito decirle que lo amo. Totalmente de acuerdo. Y qué palabras tan bellas y sobre todo una historia de ejemplo, porque pienso que al final a veces nos desconectamos, se nos vuelve costumbre no saludar, se nos vuelve costumbre no enviar un mensaje lleno de amor o cualquiera que sea el contexto, y ya para volver a hacerlo se nos genera la dificultad, sea porque no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo romper el hielo, en fin. Y eso que acabas de decir me parece que es algo muy bonito, que le puede evitar a las personas sufrir un poco, porque hay gente que sufre de su orgullo, ¿no? Pero yo pienso que el orgullo a veces es el peor enemigo de la gente y, Es mi peor enemigo, claro. correcto, y es acercarse, ¿no? Y pues en la medida en que yo siempre he dicho que el acercamiento no se puede hacer a través de un tercero, vea, dígale a Pedro que si quiere hablar conmigo, no, hágalo usted, llame usted, hable usted, abrace usted, Y bese para eso hay usted, que ser un valiente. total.
Para eso hay que ser un valiente. O sea, yo te lo hablo desde mi propia experiencia porque todo esto que yo te digo son cosas que yo he tenido que vencer en el camino. Cuando ofendes a alguien y te das cuenta que lo ofendiste y la persona no te habla y tomar la valentía y decir, voy a hablarle, te tiembla todo, te suena todo, o sea, no, casi no puedes hablar porque tu orgullo pesa mucho. El orgullo manda tremendamente. Entonces el orgullo te dice, no lo hagas, déjalo para después. Y como que te amarra y no quiere que tú te reconcilies con esa persona. Totalmente de acuerdo. Entonces das el paso con todo el esfuerzo del mundo y te acercas y dices, oye, quiero reconocer que me equivoqué. Oye, y esas palabras son, de verdad, son poderosísimas. Son enormes. Poderosísimas. Traen un cambio, y cuando tú te das cuenta, oye, y no era tan difícil. Y apenas haces eso, pum, se cayó esa barrera. Y a veces de pronto no te funcione porque la persona está tan herida que no importa que le dijiste, pero tú ya hiciste lo que tenías que hacer y ahí tienes tú tu tranquilidad. Yo hice lo que tenía que hacer. Ahora es asunto de esa persona que logre perdonarme por el daño que le hice. O por este malentendido que tuvimos, o tal vez, o por ejemplo, cómo no me hice entender. Porque a veces también, esto ya, bueno, esto es para hablar como un poco más de rato, pero a veces hay que aprender a hablar en medio de un conflicto. Hay Totalmente de que aprender acuerdo. a cómo yo expreso mi malestar por lo que sucedió. Y cómo lo expreso sin que el otro, sin herir al otro, porque generalmente cuando vas a expresar un malestar, fue que tú dijiste, fue que tú hiciste, fue que tú no sé qué. Ahora, el sarcasmo, ese brilla, ¿no? Pero Total, claro, como usted es el mejor, como usted, entonces no hemos aprendido a dialogar para llegar al acuerdo. totalmente de acuerdo. Maribel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero decirle a la gente que Maribel es pastora de la Iglesia Carismática Misión Internacional, Carismática Misión Carismática Internacional. Internacional, hacemos la corrección, y ella está pues muy pendiente siempre de sus, las personas, ¿cómo se le llama en la iglesia? Seguidores, fieles, ¿cómo se le llama a esto? De los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia, perfecto, para decirlo correctamente, porque no me vayan a crucificar después. Y dentro del contexto, decirle a todas las personas que creen en Dios, que creen en la palabra que está en la Biblia, vayan a su iglesia, hablen con su pastor, con su cura, con su padre, acérquense a una iglesia, sea católica, cristiana, si no lo pueden hacer en este momento, pues háganlo vía web, como lo están diciendo en algunos países, y hablen, acérquense, y si no lo quieren hacer y no pueden salir de sus casas, pues háganlo internamente. Pienso que no podemos perder el valor de Sí. la Semana Santa, el valor de estar en familia, el valor de entender que hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar. Entonces aprovechar cada minuto como si fuera el último. Maribel, muchas gracias de verdad por tus palabras, un mensaje muy especial a todos los miembros de tu iglesia Muchas que estuvieron gracias. presentes aquí hoy con nosotros a través de tus bellas palabras, y hasta una próxima Solo quiero oportunidad. decir una cosa Dímelo. más. Dios es un Dios personal y lo puedes encontrar en tu habitación. Qué Así bonito. que solamente a esa distancia. En tu habitación, háblale como una persona cualquiera, como si fuera un hermano, alguien cercano. Háblale, no tienes que tener ningún cosa, rito raro, ni religiosidad de nada, no, háblale, Señor, me pasa esto, me siento así, estoy molesto. Y empieza a tener una relación con Dios. Claro que sí, Maribel. Muchas gracias, amigos. Y bueno, estaremos en contacto. Muy amables.